Hola, ¿qué tal resilientes? Espero que estén bien y que estén usando su resiliencia para vencer la adversidad. En este video vamos a ver uno de los trastornos delirantes, la llamada megalomanía, uno de los trastornos delirantes más comunes. Su nombre correcto es trastorno delirante con delirios de grandeza. Ya iremos describiendo esto. Recuerden que los trastornos se clasifican para su entendimiento y también esto nos puede llevar a cómo poderlos abordar para una atención ya sea psiquiátrica o psicoterapéutica. Pero bueno, este trastorno delirante está clasificado dentro de los trastornos psicóticos y también de esquizofrenia. Bueno, la principal diferencia es que la esquizofrenia tiene diferentes síntomas, por ejemplo, alucinaciones visuales, auditivas, táctiles y también delirios, ¿no? Que este es el que contiene, ¿no? Los trastornos delirantes, pero también un comportamiento extraño, es decir, la esquizofrenia tiene un comportamiento que digamos disfuncional, un comportamiento extraño, no tiene una funcionalidad, no tiene un sentido. Hay síntomas negativos, por ejemplo, un aplanamiento afectivo, facial, que también le produce afectaciones, digamos, en el cuidado personal. Por eso algunas personas, por ejemplo, no tienen un aseo personal en la esquizofrenia, no así en el trastorno delirante, que en estas personas, por ejemplo, pues ya tienen algunas características de funcionalidad. El detalle es que tienen esa presencia de uno o más delirios, que ya iremos describiendo como ya lo dije. Pero antes obviamente te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción, es gratuito, me ayuda mucho a que también otras personas interesadas conozcan esta información valiosa. ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Puedes dejarla aquí abajo y créeme, voy a estar muy atento para poderte responder. Primeramente voy a decir los criterios diagnósticos o los síntomas que tiene que tener una persona para tener el trastorno delirante con delirios de grandeza, también llamada la megalomanía. Bueno, número uno, la presencia, como ya dije, de uno o más delirios mínimo en un mes o más. Los delirios tienen que ser obviamente también tratados como un trastorno psicótico, como ya lo vengo diciendo. Pero bueno, no hay aquí alucinaciones, pero si hay, están muy ligadas al delirio, digamos, que se está presentando. Por ejemplo, si hay un delirio de grandeza, las alucinaciones están muy relacionadas con ese tema. La persona se imagina que la persona está siendo admirada de una manera importante, pero sin ninguna base lógica, a diferencia, por ejemplo, del narcisista, que eso también hay que hacer un diagnóstico diferencial. En el trastorno narcisista, la persona es funcional, es decir, tiene una adaptación social, trabaja así, eso sí, va a tener obviamente pues una necesidad imperante de ser admirado. En el trastorno delirante simplemente la persona tiene esta idea de que tiene una grande idea que puede revolucionar el mundo, que puede ser, digamos, puesto mucho en atención y que eso le va a llevar a tener grandes cambios a nivel social sin tener ninguna lógica, sin tener algún sentido. Sí, muy bien. El siguiente criterio, como ya dije, es que su funcionamiento social no está gravemente afectado. Y si hay una presencia de eso, está muy relacionada con el delirio. Entonces es importante también evaluar que la persona, aparte de este delirio, puede funcionar. ¿Sí? Si trabajan muchas veces, tienen relaciones sociales, pero cuando empezamos a preguntar cómo se sienten, enseguida pueden sacar a relucir este delirio de grandeza, ¿no? Que incluso tienen una grande idea, ¿no? De que se la van a contar a alguien y que van a revolucionar mucho, como ya dije, la sociedad y que van a tener grandes cosas. Entonces es cuando muchos de ellos incluso no necesitan tanto un internamiento psiquiátrico, muchas veces se necesita una atención psicológica o psiquiátrica. Obviamente, debido a la naturaleza de la característica, van a negarse muchas veces a este tipo de atenciones, puesto que están pensando que lo que piensan, de lo que tienen, es real, es lógico. Entonces, por eso va a haber mucha resistencia, pero obviamente si hay familiares cercanos, sí se tiene que abordar. Ahora, ¿qué pasa cuando ya necesitan un internamiento psiquiátrico? Es cuando ya vienen agregados otros síntomas, como ya dije, síntomas en su comportamiento excéntrico, raro, que ya afecta el cuidado personal o incluso ya raya, por ejemplo, la agresividad hacia otras personas. Pero como ya dije, en el trastorno delirante no está afectado este funcionamiento social. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Puedes dejarla aquí abajo.
Este delirio se puede manifestar, por ejemplo, cuando la persona cree tener un conocimiento muy importante que tiene que ser tomado en cuenta. También, por ejemplo, que ha descubierto algo que nunca nadie lo había hecho, pues obviamente ese es el descubrimiento, ¿sí? Y que bueno, esto va a revolucionar. Otra cosa es que también tiene un gran talento, tiene características muy especiales, repito, sin tener una base lógica, sin tener una base realista. Porque qué tal si, por ejemplo, en el trastorno narcisista, simplemente la persona necesita esa atención, esa admiración. Por ejemplo, fíjate que yo también he logrado grandes logros, pero acá, por ejemplo, es de tener ese talento que lo va a llevar a hacer ese cambio, ¿sale? Es muy importante diferenciarlo. ¿Pueden ir de la mano? Sí, sí pueden ir de la mano. Obviamente, para hablar del trastorno delirante tenemos que hablar también de que hay otro tipo de delirios, por ejemplo, el erotomaníaco, que esa persona siente que las personas tienen una atracción hacia sí mismo, es decir, que lo buscan, que lo admiran, que buscan ligarse a él, ¿verdad? Sin tener, como ya dije, una base. También hay delirios celotípicos, es decir, que su pareja le es infiel sin ninguna base. Por eso se llaman delirios, porque son ideas bastante irracionales que no tienen ninguna base lógica. También hay delirios persecutorios muy comunes en la esquizofrenia paranoide. Obviamente la persona se imagina que le quieren hacer daño sin ninguna base, sin ninguna, pues sí, o sea, que no haya una situación digamos, compense el por qué la persona piense así. Otros delirios son el tipo somático. La persona se imagina tener algo en su cuerpo o que su cuerpo le pasa algo malo sin una evidencia médica o que la haya dicho un doctor. También puede haber delirios mixtos que puede tener de varios de estos. El de la megalomanía puede haber también otros. Y bueno, hay que decir una nota a nivel cultural. Muchas personas han tenido trastorno delirante a nivel de la historia. Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Por qué no decir que, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, que, por ejemplo, otros grandes líderes, ¿no? Revolucionaron la sociedad, pero que también tenían un trastorno delirante? Sí. Y obviamente tenemos una sociedad que esté animada, que necesite, digamos, la guía de un líder que él se imagina que va a sacarlos de la pobreza, que va a sacarlos, y ya me imagino líderes revolucionarios, muchas veces de ellos socialistas, ¿verdad? Y que esa sociedad piense que ellos los van a sacar. Pues bueno, sí, estamos hablando de que puede que haya personas con ese trastorno delirante, porque acuérdense, no hay una gravedad en el funcionamiento social, ¿sí? La persona puede trabajar, puede incluso ganar dinero, ¿no? Tener relaciones sociales, incluso tener una importante influencia hacia los demás. Por eso es que sí, puede haber personas en la historia que hayan hecho revoluciones, Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no decir Stalin, ¿verdad? O por ejemplo el líder del Partido Nacional Socialista de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ya saben, el del bigotito. Puede ser que sí, ¿verdad? Y bueno, hay que, en este trastorno de la megalomanía, se tiene que especificar también si hay un contenido extravagante, es decir, si hay ideas muy descoordinadas, incoherentes, ¿sí? O si tiene un comportamiento y una idea ya muy estructurada, muy coherente. También tenemos que especificarlo. Esto va a requerir también una muy buena evaluación del psicólogo clínico y del psiquiatra. También especificar si este episodio delirante ha sido, digamos, apareciendo por primera vez o ya ha aparecido en otras veces, si esto es, por ejemplo, agudo, si tiene una remisión parcial. Remisión es cuando ya hay digamos, hay una mejoría en el paciente, ya viene disminuyendo esta afectación que tiene, o si ya incluso ya no la tiene, que en este caso sería con remisión total, es decir, hay una recuperación importante. ¿Por qué sucede este trastorno delirante? Bueno, junto con otros trastornos psicóticos tenemos que decir que hay una afectación que puede ser biológica, que puede ser, por ejemplo, factores genéticos, sí, pero también alteraciones neuroquímicas, sobre todo de neuroquímicos como la dopamina, que obviamente regula el comportamiento y las sensaciones o la percepción ambiental, ¿no? La dopamina está muy relacionada en eso, pero también la serotonina. Entonces los antipsicóticos lo que van a buscar es regular dicha alteración. También tenemos, por ejemplo, como causas factores psicosociales, es decir, problemas desde la infancia, por qué no decir una familia disfuncional donde hubo un maltrato de diferentes áreas, física, psicológica,
en la parte íntima, ¿sabes a qué me refiero? Y que esto puede llevar a un trastorno delirante para compensar esas carencias, esas dificultades que se tuvo, ¿no? Puede haber también factores sociales, ¿por qué no decir, por ejemplo, que, voy a poner un ejemplo, en las sociedades antiguas, cuando una persona tenía rasgos chamánicos, que tenía contacto o comunicación con seres de otra dimensión, ¿no? La sociedad le seguía, ¿no? La sociedad sí iba con ellos y la gente pues obviamente tenía otras características sugestionables, haciendo que este líder pues bueno tuviera estas características delirantes. Así es como podríamos explicar. A ver, aquí puede haber otras personas antropólogas que me pueden decir que, bueno, también todos nosotros o nos basamos en creencias. Sí, de hecho sí, nos basamos en creencias más que en suposiciones racionales. Sí, pero obviamente aquí estamos hablando de diferentes factores que juegan en común. Por ejemplo, ya ahorita es raro, bueno, sí, o es menos común más que nada, ¿no? Que podamos creer en situaciones espirituales, animosas, como lo pasaba en la antigüedad, ¿no les parece? Es decir, sí hemos evolucionado a una civilización más racional. Pero obviamente esto es algo polémico porque pues sí suceden cosas muy difíciles. Pero bueno, no quiero polemizar, ¿verdad? Este video no se trata de eso. El caso es en que conozcamos qué es el trastorno delirante. ¿Cuál es el tratamiento? Muy bien, bueno, como ya lo dije, debe de haber una atención psiquiátrica y también una atención psicológica para que la persona logre discernir de manera racional, en el caso de nosotros como psicólogos, ¿sí? Cuáles son sus ideas que son racionales y cuáles no, y que, pues bueno, no existe un fundamento en la realidad de estas ideas, ¿verdad? Esto cuesta mucho trabajo, por eso el psicólogo tiene que crear un ambiente de confianza, tiene que ser comprensivo, no tiene que ser tan confrontativo y tiene que darle espacio a la paciente. Bueno, también puede haber una intervención familiar donde se le apoya a la familia diciéndole que se le tenga paciencia a su paciente, y que también, valga la expresión, paciencia a su paciente. Pues que sí tenemos que ser paciente con ellos. Sí tenemos que abordarlos, sí, pero darles, como ya dije, su tiempo, evitar discusiones innecesarias, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, en algunos casos, como ya dije, un internamiento psiquiátrico, ya cuando estas ideas ya rebasan otras áreas, ya sea en el área social, en el área personal, ¿verdad? Ya hay una afectación en su comportamiento. Así que eso ya sería otro trastorno, ¿por qué no decir el de la esquizofrenia? ¿Sí? O del trastorno psicótico breve. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de la esquizofrenia y el trastorno psicótico breve? La duración principalmente y la intensidad. En el trastorno psicótico breve, como su nombre dice, es menos de un mes y la intensidad es más leve. En la esquizofrenia ya debe de ser arriba de 6 meses y hay una afectación importante, ¿no? Como ya dije, de diferentes tipos de síntomas. ¿Qué te parece? Esto ha sido un muy breve resumen. Hay más que decir. La megalomanía ha aparecido en la historia, ¿verdad? Y seguirá apareciendo. Y bueno, habrá personas y sociedades que le pongan mucha atención y otras que no. Espero de verdad haberte dado a aportar, y si fue así te voy a agradecer mucho tu like y tu suscripción. Esto me ayuda mucho a seguir adelante, ¿verdad? ¿Tienes alguna duda, alguna aclaración? Puedes dejarla aquí abajo y voy a estar muy atenta para poderte responder. Y sin más, a mantener nuestras ideas en la realidad. ¿Para qué? Para estar bien. Hasta luego.